Casi todo el mundo ha oído hablar de la sábana santa, pero hay otras dos reliquias a menudo en un segundo plano que podrían ser testigos directos de uno de los momentos más cruciales de la historia. Hoy vamos a tirar del hilo para desvelar los secretos del sudario de Oviedo y la túnica de Jesús. Y claro, la pregunta salta sola, ¿no? ¿Estamos hablando de simples objetos de devoción, de fe o de algo más? ¿Podrían estas telas antiguas guardar pruebas reales, tangibles, de un evento que, cambió el curso del mundo? Vamos a ver qué podemos descubrir. Pensemos en ello. Por un lado, tenemos un paño que, según la tradición, cubrió el rostro de un hombre justo después de morir. Y por otro, una túnica, una prenda de vestir por la que unos soldados se jugaron a los dados. Son dos objetos muy diferentes, pero con algo en común, una controversia que ha durado siglos. La gran pregunta, ¿son de verdad? Vale, para intentar aclarar todo esto vamos a tratar cada reliquia como un caso de investigación. Primero abriremos el expediente del sudario de Oviedo y después el de la túnica de Jesús. Empezamos pues con el primer caso, el sudario. Y ojo, porque este es un trozo de lino con una historia que es sencillamente alucinante. Parece que desafía el tiempo y lo que lo hace realmente especial es que tiene un rastro documental casi único en el mundo de las reliquias. La primera vez que oímos hablar de algo parecido es, de hecho, en la Biblia. En el Evangelio de Juan se menciona un paño, un sudario, que estaba sobre la cabeza de Jesús. Y lo curioso es el detalle. No estaba tirado con las otras vendas, sino que lo encontraron enrollado en un lugar aparte. Este pequeño detalle es algo que ha traído de cabeza a teólogos e historiadores durante siglos. A ver, un momento, que es importante aclarar algo. No es la sábana santa, son cosas distintas. El sudario es un paño más pequeño, de lino, mide unos 84 por 53 centímetros, y su función, según la tradición, era muy concreta. Se ponía sobre el rostro del crucificado justo al bajarlo de la cruz, antes de envolverlo en la mortaja. Y aquí viene una de las cosas más increíbles del sudario, su viaje. Menudo viaje. Imagínate, desde Jerusalén en el siglo VII, huyendo de la invasión persa, hasta llegar a España. Pasó por Sevilla, luego por Toledo, y finalmente, en el siglo IX, huyendo de nuevo, esta vez de la invasión musulmana, llega a Oviedo. Y allí sigue, en la Cámara Santa de la Catedral. Lo alucinante es que todo este recorrido está documentado de una forma excepcional. Esto es algo que lo diferencia de casi cualquier otra reliquia. Bueno, pero ¿y la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Pues atención, los análisis forenses cuentan una historia bastante cruda. En el sudario no hay una imagen, como en la sábana santa, pero sí hay manchas de sangre humana, del tipo AB, y otros fluidos corporales. Y lo más impactante es que esas manchas no son aleatorias, no, dibujan un patrón de heridas que encaja perfectamente con una tortura, una crucifixión y el uso de una corona de espinas. Pero espera, que la cosa se pone aún más interesante. Y aquí es donde la investigación da un giro sorprendente, porque cuando los científicos compararon el sudario de Oviedo con la sábana santa de Turín, las coincidencias son, ¿para qué nos vamos a engañar?, alucinantes. El tipo de sangre, AB, es el mismo en ambas. Por cierto, un tipo de sangre raro hoy en día, pero más común en Oriente Medio hace 2000 años. Pero no es solo eso. Los patrones de las heridas en la frente, en la nuca, encajan con una precisión que da escalofríos. Es como si tuvieras dos piezas de un puzzle forense que, al juntarlas, te cuentan que ambas telas envolvieron a la misma persona, pero en dos momentos diferentes. De acuerdo, dejamos el sudario por un momento y pasamos a nuestro segundo caso, la túnica. Y aquí el misterio es completamente distinto. Ya no estamos hablando de un paño para un entierro, sino de una prenda de vestir. Y de nuevo, volvemos al Evangelio de Juan, que nos da una pista clave. Dice que la túnica era sin costuras, tejida de una sola pieza. Esto, en aquella época, la convertía en una prenda muy, muy valiosa. Tanto que los soldados romanos, en vez de romperla para repartírsela, decidieron echarla a suertes. Vale, si no la rompieron, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está hoy? Y aquí es donde la cosa se complica, porque si la túnica sobrevivió intacta, el problema es que, hoy en día, no hay una que diga ser la auténtica. Hay varias. A diferencia del sudario, que tiene un camino histórico bastante claro, el de la túnica es como un río que se divide en tres. Hay tres ciudades principales que afirman tener la original: Treveris en Alemania, Argentil en Francia y otra en Georgia. Cada una tiene una tradición antiquísima y muy respetada, pero cuando entra la ciencia, los resultados son, siendo generosos, poco concluyentes. Pero, más allá de si alguna es la auténtica o no, la idea de la túnica sin costuras cobró una fuerza simbólica tremenda.
Se convirtió en un símbolo de la unidad de la Iglesia, también de la humanidad de Jesús, de su sufrimiento, y no solo eso, llegó a ser un símbolo de poder importantísimo en la Europa medieval. Muy bien, hemos visto los dos casos. Ahora toca poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos dice la ciencia al final de todo esto? ¿Cuál es el veredicto? Pues si comparamos las pruebas, la cosa está bastante clara. Por un lado, con el sudario, la ciencia y la historia parecen ir de la mano. No lo demuestran al 100%, pero le dan una credibilidad bastante alta. En cambio, con la túnica, la historia se apoya casi por completo en la tradición y en la fe. La ciencia, de momento, no ha podido dar una respuesta clara. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. La ciencia es una herramienta increíble. Nos da pistas fascinantes, pero no es mágica. Tiene sus límites. Nos puede decir, por ejemplo, que el sudario cubrió el rostro de un hombre torturado y crucificado en el siglo I en Judea. Lo que no puede hacer es ponerle nombre y apellidos y decir, este hombre era Jesús de Nazaret. Esa última parte ya no es una pregunta para la ciencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este viaje? ¿Cuál es la conclusión? Pues quizá la clave no está en encontrar una prueba definitiva, un sí o un no rotundo. El verdadero poder de estos objetos es que son un punto de encuentro fascinante. Son una encrucijada donde se cruzan la historia que podemos medir, la ciencia que podemos analizar y la fe profunda de muchísima gente. Es una mezcla de arqueología, de análisis forense, de documentos antiguos y de creencia pura y dura. Hemos puesto todas las pruebas sobre la mesa. Por un lado tenemos el sudario, con unas coincidencias forenses que como mínimo hacen pensar. Por otro, la túnica, o mejor dicho, las túnicas, que se apoyan sobre todo en la fuerza de siglos de tradición. Así que con todo esto, la pregunta final tiene que quedar abierta. ¿Cuál de estas reliquias, si es que hay alguna, podría ser la auténtica? La respuesta probablemente no está solo en los laboratorios, sino en ese lugar donde la evidencia y la fe se miran cara a cara.